El teléfono sonó justo cuando Inesa estaba poniendo patatas calientes en los platos. El sonido invadió la rutina sonora del apartamento, el burbujeo de la sopa en la sartén, el ruido rítmico del cuchillo sobre la tabla de cortar, los ejercicios de piano que Vera practicaba con dedicación y el teclado del cuaderno de Ruslan tecleando rápidamente. Al otro lado de la línea, una voz formal anunció: Inesa Anatolievna, aquí el hospital de la ciudad. Su suegra, Raisa Pavlovna, sufrió una caída en su habitación. Los médicos la están evaluando ahora. Las manos de Inesa temblaron mientras agarraba el dispositivo con más fuerza. El cucharón se le resbaló de los dedos, salpicando gotas de salsa sobre el impecable mantel blanco. ¿Cómo está ella? ¿Es en serio? La línea silbó levemente. La enfermera respondió con tono cansado pero tranquilo: aún no tenemos un diagnóstico preciso. Parece que fue solo un tropiezo. Su marido ya está en camino. Inesa devolvió lentamente el teléfono a la mesa. Bit no había anunciado nada, simplemente dejó el trabajo y se fue, como siempre hacía cuando se trataba de su madre. El reloj de la cocina marcaba las 6:30. Jueves, día reservado para las cenas familiares de los Belov. Una tradición mantenida durante 15 años sin falta. ¿Y si la próxima vez es algo más serio? La idea apareció claramente en su mente como un mensaje escrito en un cristal empañado. ¿Qué pasa si estamos perdiendo el tiempo peleando por tonterías? ¿Cuándo fue la última vez que estuvieron todos juntos sin tensión, sin resentimiento? Mamá, ¿no estás bien? Vera detuvo sus dedos simulando llaves sobre la mesa de la cocina. Tu ojo está temblando. Inesa se tocó distraídamente el párpado, como si solo entonces notara el espasmo. La abuela está bien, simplemente resbaló. Tu papá fue a comprobarlo. La niña volvió a concentrarse en los ejercicios, pero sus dedos ahora tropezaban con las notas. Frunció el ceño mientras intentaba memorizar un pasaje complejo de Chopin. En una semana sería el concurso municipal, su primera gran oportunidad. Necesitábamos silencio en casa, ¿no? Inesa cortó el pensamiento antes de que estuviera completo. En el rincón más alejado de la mesa, Ruslan estaba inmerso en la pantalla de su portátil. Su cabello oscuro caía sobre sus gafas, que se ajustaba a cada momento. Inesa sabía que su hijo estaba conmocionado. Esa misma mañana, su asesor había criticado duramente su proyecto de graduación, a pesar de que faltaban meses para la defensa final. O rehaces todo desde cero o tendrás que repetir el semestre, había repetido Ruslan, con la voz entrecortada, cuando volvió a casa a almorzar. Sus ojos brillaban con lágrimas de frustración, que él, ya un veinteañero, intentaba ocultar con vergüenza. En el alféizar de la ventana, Barsik maulló ansiosamente. El gato atigrado gris caminaba de un lado a otro, ignorando el plato de su comida favorita. Los animales siempre sienten la tensión antes que los humanos. Inesa miró la foto familiar dentro del marco de madera. Por la mañana había notado una grieta en la esquina y había pensado en repararla, pero preparar la cena la había absorbido por completo. En la imagen estaban todos reunidos en la cabaña junto al lago el verano pasado. Sonrisas bronceadas y felices. Vitali la abrazó por los hombros. Ruslan, desgarbado, se estiró en toda su altura. Vera se rió mostrando el espacio donde había perdido un diente de leche. Incluso Barsik apareció en el cuadro, sentado en el borde del muelle, entrecerrando los ojos para protegerse del sol. Un golpe en la puerta principal anunció la llegada de Vitali. Pasos pesados resonaron por el pasillo, acompañados por el tintineo de llaves en los muebles de la entrada. ¿La cena está lista? Sí. La respuesta llegó apagada desde el pasillo. Inesa colocó el último plato sobre la mesa. Pase, todo está servido. ¿Cómo está Raisa Pavlovna? Entró en la cocina, aflojándose la corbata al avanzar. Todavía un hombre imponente alto con mechones plateados que resaltaban la nobleza de sus facciones. Pero su rostro parecía más delgado y una profunda arruga le dividía la frente. Ella está bien. Se sentó con un suspiro y soltó: los médicos le darán el alta el lunes. Ella vendrá a vivir con nosotros. Inesa se quedó helada, todavía sosteniendo la cuchara. Esa posibilidad solo se había discutido como un escenario remoto, algo que nunca se materializaría. 3 fracturas en 6 meses, corazón débil, presión arterial inestable.
Raísa Pavlovna no podía estar sola, pero los ojos de Vitali reflejaban un viejo miedo. Lo mismo que le había aparecido 16 años antes, cuando su padre había muerto repentinamente de un derrame cerebral. Un miedo a perder que nunca lo había abandonado. El teléfono volvió a sonar. Era la melodía reservada a los contactos profesionales. Inesa respondió automáticamente: «Habla Anatolievna, soy Korneev. Te harás cargo del proyecto de Mikhailov». La voz del jefe sonó imperativa, sin lugar a objeciones. «Sé que es un desafío, pero si lo logras, el ascenso es tuyo. Ya era hora, lo sabes. Necesito una respuesta para el lunes». Los dedos de Inesa hormiguearon. El proyecto de Mikhailov significó viajes constantes, turnos de 6 días, llamadas telefónicas nocturnas y el ascenso por el que había estado luchando durante 2 años. «Entendido, Gennady Sergeyevich, lo pensaré». Colgó y se encontró con la mirada de su marido. Un silencio denso se apoderó de la cocina, el tipo de quietud que precede a una tormenta. Vera movía los labios sin emitir sonido, ensayando palabras que no podía pronunciar. Ruslan se quitó las gafas y se frotó el puente de la nariz, clara señal de que se acercaba una migraña. ¿Dónde voy a practicar música? Vera finalmente explotó, pellizcando el borde de la toalla. Tengo un concurso. Necesito al menos 3 horas de piano al día. Tengo que dedicarme a la monografía. Ruslan habló en voz baja pero firme. ¿Sabes lo importante que es esto? Si fallo, perderé un año entero y la beca. Inesa notó cómo la mandíbula de Vitali se tensaba. Estaba a punto de responder, pero ella se le adelantó. Tu madre es alérgica al pelo de gato. ¿Qué haremos con Barsik? Como respondiendo al llamado, el felino maulló a modo de advertencia y saltó de la barandilla. Vi empujó con fuerza el plato y la sopa se derramó. Es mi madre. Su voz se quebró, casi un grito. ¿Valen más para ti un gato y la comodidad? Vera se estremeció y empezó a morderse las uñas, un hábito que llevaban un año intentando eliminar. Ruslan se encogió de hombros y miró fijamente la pantalla en blanco. Inesa se levantó lentamente. El párpado izquierdo latía con traicioneros espasmos. No se trata de conveniencia, Vi. El problema es que se toman decisiones que afectan a todos sin consultarnos. Vera se acercó a Barsik, que se escondió debajo de la mesa. El codo de la chica chocó contra la pila de platos. El ruido de los platos rotos cortaba el aire como cuchillas. Los fragmentos se esparcieron por el suelo de la cocina, como fragmentos de felicidad que se desmoronaban. Vera dejó escapar un grito convulsivo y se tapó la cara. Ese es un mal presagio. Mamá y papá se van a separar. Inesa corrió a abrazarla, pero su hija la empujó y salió corriendo. Ruslan cerró el cuaderno de golpe y siguió a su hermana en silencio. Barsik salió de debajo de la mesa y desapareció en el pasillo. Solo Vi e Inesa quedaron, rodeados por los fragmentos del plato roto y la comida intacta. Afuera empezó a llover. Gotas espesas golpean los aleros como un aviso de tormentas venideras. En la cocina lo único que se oía era el tic-tac del reloj de pared que marcaba la hora hasta el lunes, cuando todo cambiaría para siempre. Las manecillas pasaron la medianoche. Vitali dormía boca arriba, de cara a la pared. Su respiración era profunda y regular, como la de quien ha tomado una decisión y se ha liberado del peso de las dudas. Inesa permaneció al borde de la cama, temerosa de moverse. Hubo un tiempo en que esa cama les pareció demasiado pequeña para 2 de ellos, y se reían, muy juntos. Ahora los separaba una frontera invisible, fría e infranqueable como un muro. Los números de celular decían las 2:43 de la madrugada. Cuando Inesa pasó la mano por la almohada, sintió algo suave. A la luz azulada de la pantalla, identificó un mechón de cabello castaño con la punta blanca. Empezó a juntarlos, 1, 2, 3. Al 10º perdió la cuenta. ¿Cuántos habría? ¿15? ¿20? ¿Desde cuándo pasó eso? ¿Una semana? ¿Un mes? Ella no se había dado cuenta. O tal vez no quería entender. Como todos los días, su espeso cabello, que alguna vez fue motivo de orgullo y admiración para Vitali, se adelgazaba sin que ella se diera cuenta. Me estoy volviendo loca, pensó Inesa, tapándose la boca con la mano para ahogar un sollozo.
Las lágrimas no le proporcionaron alivio, solo hicieron que le palpitara la cabeza y que sus párpados se agitaran con más fuerza. Cerró los ojos, pero el sueño no llegaba. En su lugar vinieron recuerdos, tan vívidos que parecía ayer, no hace 14 años. Octubre de 2010 fue húmedo y gris. Inesa estaba frente a una mesa de metal, en el gélido sótano de la morgue, sin sentir nada más que el frío que penetraba sus huesos. El patólogo retiró la sábana con gestos profesionales, dejando al descubierto el rostro de Mikhail. Parecía esculpida en cera, sin vida. Y sin embargo era él, Misa, el padre del feto. El hielo de Novorivskaya hizo que el coche patinara, explicó el responsable de servicio, como si fuera algo común y corriente. ¿Lo confirmas? Ella asintió, incapaz de pronunciar una palabra. Un zumbido llenó sus oídos, mientras una única idea golpeaba su mente: no quiero estar sola. Nunca volveré a estar sola. Sin darse cuenta, se acariciaba el vientre donde crecía su hijo. Todavía no sabía que nacería huérfano, que nunca escucharía la voz de su padre, que lo llamarían Ruslan, y no Misa Junior, como habían planeado. Junio de 2012 fue abrasador. El cochecito de bebé se quedó atascado en una grieta del asfalto del parque Sokolniki. La rueda se bloqueó. Ruslan, de 3 años, se despertó y empezó a gemir. Inesa, presa del pánico, intentó aflojar la rueda cuando una figura alta apareció a su lado. Permíteme ayudarte. Yo también tuve uno de esa edad. El extraño sonrió y señaló al niño dormido. Sus perspicaces ojos grises no mostraban piedad, solo comprensión. Con unos movimientos firmes liberó el carro e incluso lubrificó el eje con un spray que sacó del bolsillo. Vitali extendió su mano, callosa y fuerte. Inesa, respondió ella, sonriendo por primera vez en meses. Febrero de 2014. Una habitación de hospital. Paredes blancas, sábanas blancas, batas blancas. El segundo aborto espontáneo. Inesa miró fijamente al techo mientras Vitali le tomaba la mano, un toque que apenas sintió. Raisa Pavlovna entró con un ramo de tulipanes, los dispuso en un jarrón y acomodó la manta sobre la cama. Todo en su sitio como correspondía a un exprofesor. Tal vez sea una señal, dijo sin mirar a Inesa. No fuerces la naturaleza. Vitalika ya tiene un hijastro. Es suficiente. Inesa cerró los ojos, fingiendo no oír. Un año después nació Vera, su pequeño milagro, la negación de todas las dudas y miedos. Los recuerdos se desvanecieron, pero el sueño aún no llegaba. A las 5 de la mañana, Inesa se levantó en silencio. Afuera, la oscuridad del alba resistía, como si el alba llegara de mala gana, arrastrándose. En la cocina, solo la tenue luz de una lámpara dejaba la habitación en sombras. Fue entonces cuando vio la silueta de su hija en el suelo. Vera estaba sentada con las piernas cruzadas, susurrando algo. A su lado, la forma peluda de Barsik. Verotechka, ¿qué haces aquí? ¿Por qué no duermes? La niña levantó su rostro mojado. Los ojos hinchados y rojos revelaban un llanto prolongado. Mamá, a la abuela Raisa no le agradamos, ¿verdad? Y ahora va a echar a Barsik. Inesa se arrodilló junto a su hija y la abrazó por los hombros. De Vera olía a champú para bebés y algo más, un indescriptible aroma a hogar. La abuela es una persona difícil. Tampoco es fácil para ella. Pero si se muda a Barsik y nosotros nos quedaremos en la calle. La voz de la chica tembló de auténtico terror. ¡Qué tontería! Por supuesto que no. Busquemos la manera. Inesa no sabía si creía en sus propias palabras. Ruslan entró en la cocina desaliñado con la camiseta arrugada y los ojos hinchados por el sueño. Encendió la luz de repente haciendo que todos parpadearan. Pasé toda la noche haciendo cálculos, dijo con voz ronca, entregándole a su madre una hoja llena de fórmulas. Mira, si la abuela viene a vivir aquí, tendré que alquilar una habitación. Son 30.000 al mes. ¿Dónde lo voy a conseguir? Inesa miró los números sin entender. Por el rabillo del ojo vio a Vera morderse las uñas de nuevo, su meñique ya estaba sangrando. Basta. Apartó la mano de su hija de su boca. Al menos desayunemos y luego decidamos. El teléfono sonó tan repentinamente que todos se sobresaltaron. Era Korneev, su jefe.
En ese momento, no era una buena señal. Anatolievna, escucha con atención, comenzó sin preámbulos. El proyecto debe empezar el lunes. Si usted se niega, se lo daremos a Petrov. ¿Y sabe lo que eso significa para su carrera? Inesa escuchó en silencio, presionando el dispositivo hasta que sus nudillos se pusieron blancos. Cuando colgó, se apoyó contra la pared y cerró los ojos. Elegir entre familia y trabajo, entre marido e hijos, entre pasado y futuro. La pregunta persistía: ¿por qué siempre soy yo quien tiene que rendirse? ¿Por qué no Zinaida? ¿Por qué no Vitali? Como respondiendo a su pensamiento, el teléfono volvió a vibrar. En la pantalla apareció el nombre de Zolovka, cuñada. Inesa, cariño, cantó dulcemente Zinaida. Vitali me dijo que tu madre va a vivir contigo. ¡Qué maravilloso! Me encantaría ayudarte, pero estamos en obras y Cristina necesita prepararse para sus exámenes. Inesa escuchó la charla de su cuñada mientras la ira hervía en su interior. Zinaida nunca había asumido responsabilidades. En la familia Belov no se esperaba nada de ella. Pero ahora daba consejos con facilidad. ¿Lo entiendes, no? Una nuera debe cuidar de su suegra. Es un deber sagrado. Sagrado, pensó Inesa con amargura. Como la maternidad. Como el deber matrimonial. Como la piedad filial. Solo que, de alguna manera, todos estos deberes sagrados recayeron sobre ella. Se oyeron pasos en el pasillo. Vitali salió de la habitación, pálido y con profundas ojeras. Sin decir nada, fue a la cocina, sacó una botella de Corvalol del armario y contó 30 gotas. Inesa conocía ese ritual. Era el corazón recordando: no eres eterno. Cuida lo que tienes. Solo entonces Vitali notó a los niños en el suelo. Frunció el ceño. ¿Por qué no duermen? Al ver el rostro hinchado de Vera, su expresión se suavizó. ¿Qué te pasa, pequeña? No me llames pequeña, respondió la niña con sorprendente dureza. No soy pequeña. Voy a participar en el concurso, si la abuela Raísa no lo arruina todo. Vitali miró a Inesa confundida, pero ella desvió la mirada. Barsik salió de debajo de la mesa y corrió por el pasillo. Ruslan salió dando un portazo para prepararse para la universidad. Vera se negó a desayunar alegando náuseas. El día empezó torcido, derrumbándose como un castillo de naipes. Por la noche Inesa se enteró de que Ruslan había recibido la primera nota roja de su vida en un seminario. Había dormido demasiado, no había estudiado, había respondido mal al profesor. Vera llegó con los dedos rojos, se había mordido las uñas hasta sangrar durante las clases. Barsik no había comido durante 2 días y se escondió debajo de la cama. Cuando todos se dispersaron, Inesa tomó un marco agrietado con una foto familiar y trató de arreglarlo con pegamento. Pero me temblaban los dedos, el adhesivo se deslizó por el cristal y cuando intenté limpiarlo, el marco se vino abajo de una vez por todas. La foto cayó desgarrándose. Las caras estaban untadas con pegamento. Se acabó, pensó Inesa, recogiendo los pedazos. La familia se desintegró ante sus ojos. Poco antes de medianoche, con la casa en silencio, se sentó sola en la cocina e hizo una lista en una servilleta: búsquele un nuevo hogar a Barsik. Rechazar la promoción. Ayuda a Ruslan a alquilar una habitación. Habla con el profesor de música sobre posponer la competencia de Vera. La pluma temblorosa de Inesa se cernía sobre la última línea de la lista. 5. Presentar papeles de divorcio. Trazó las palabras con gesto firme, pero tras un momento de vacilación, las tachó con una línea tan decisiva como la primera. Ahora no. Todavía no. El amanecer del sábado se colaba por la ventana de la cocina de los Belov, una luz gris e indecisa que apenas lograba disipar las sombras de la noche. El aire húmedo de octubre parecía filtrarse por los huecos cerrados, trayendo consigo el olor a hojas muertas y la gélida promesa de las primeras heladas. Fue en este clima pesado que Vitali regresó a casa antes de lo habitual, algo raro los sábados, cuando normalmente pasaba horas en la oficina, donde se elogiaba su dedicación pero nunca se cuestionaba. En sus manos una bolsa de papel color crema con el logo dorado de Svetropol, la misma panadería de donde años antes le había llevado por primera vez esos dulces a Inesa, la noche que le propuso matrimonio.
Dejó la caja sobre la mesa de la cocina y abrió la tapa con cuidado. 6 eclairs, la mitad con relleno de pistacho y la otra mitad con casis negro, su favorito. ¿Qué hice?, pensó Vitaly mientras cortaba pan para sándwiches que nadie comería. Estoy destruyendo a mi familia para intentar salvar a mi madre. ¿No debería ser posible preservar a ambos? Inesa entró en la cocina silenciosamente como una sombra. Se detuvo en la puerta, tensa como un ciervo a punto de huir, con un cuaderno en las manos, profundas ojeras y el cansancio de 3 noches sin dormir escrito en todo su rostro. Vitaly señaló la caja con gesto desconcertado. Lo traje para el té. Tus favoritos. Miró los dulces pero no se acercó. Un pesado silencio se cernió entre ellos hasta que él rompió el impasse. Lo siento. Actué como una persona egoísta. Vitaly dio un paso hacia ella, pero no se atrevió a tocarla. Ayer llamé a Zinaida. Ella accedió a quedarse con mamá. Inesa levantó la vista tan rápidamente que un mechón de cabello suelto le cayó sobre los ojos. Una leve sonrisa, casi imperceptible, asomó a sus labios por primera vez en 2 interminables días. ¿Grave? Su voz transmitía una esperanza que intentó ocultar, como si temiera que el alivio fuera un engaño. Desde la sala, Vera espió la escena. En los últimos días, la niña había aprendido a moverse por la casa como un fantasma, escuchando conversaciones ajenas e intentando adivinar, a través de tonos y pausas, que le deparaba el futuro a la familia. «Papá, ¿es verdad?», preguntó entrando a la cocina. La abuela rayaba a vivir con la tía Zina. Vitaly asintió esforzándose por ignorar la incómoda opresión en su pecho, no por la decisión en sí, sino por la alegría con la que fue recibida. Es solo por ahora, añadió como si las palabras pudieran suavizar el peso de la situación. Hasta que mamá se recupere. Pero nadie lo escuchó. El hielo se había roto. Vera corrió hacia el piano, el viejo Krasny Oktyabr que alguna vez le compró a un vecino, y sus dedos se deslizaron sobre las teclas. Las notas de Chopin fluían puras y vibrantes, llenas de una profundidad que solo la alegría genuina puede proporcionar. Barsik salió cautelosamente de debajo del sofá, se estiró, bostezó y, para sorpresa de todos, se dirigió a su plato de comida. Inesa sacó las tazas del armario, el juego de porcelana que guardaba para ocasiones especiales. Ese fue un día especial, el día en que el mundo volvió a la normalidad. El estridente timbre del teléfono rompió la armonía como un acorde disonante. Vitaly miró la pantalla y frunció el ceño. Zinaida. ¿Hola? Su rostro cambió en cuestión de segundos, primero confundido, luego perdido, hasta convertirse en una máscara de furia helada. Vitenka, tengo un problema, la voz de su hermana se oía incluso sin el altavoz. Los vecinos de arriba inundaron mi apartamento. Todo se inundó. La reparación tardará un mes. Inesa se quedó helada, todavía sosteniendo una taza. Vera paró la música en medio de un bar. Desde el pasillo apareció Ruslan, atraído por el repentino silencio. ¿Qué pasó?, preguntó alternando su mirada entre los padres. La tía Zina estaba inundada, respondió Vitaly, con la voz ronca mientras todavía agarraba el teléfono. No podrá quedarse con mamá. Ruslan entrecerró los ojos y en ese momento se parecía más que nunca a su madre, la misma mirada directa, la misma aspereza entre las cejas. Vamos allá, propuso. Ayudaré a limpiar el daño. ¿Puedo irme ahora? Gran idea, apoyó Inesa, y sus ojos adquirieron un brillo intenso. ¿Conseguimos trapos, Valdés? No, no. La voz de Zinaida en la línea se elevó casi hasta convertirse en un grito. No es necesario. Yo ya limpié todo. La compañía de seguros se está haciendo cargo de ello. Pero acabas de decir eso, comenzó Vitaly. Quise decir que la reparación llevará tiempo, interrumpió apresuradamente la hermana. Humedad, moho. No es bueno para mamá. De todos modos, como acordamos, la recogerás el lunes. La llamada terminó. Un denso silencio se apoderó de la cocina. Ella está mintiendo, murmuró Ruslan. No hubo inundaciones, concluyó Inesa. Volvió a guardar la taza en el armario y cerró la caja de dulces intactos. Su tono era tranquilo, pero había acero en cada sílaba. Vitaly. La miró como si la viera por primera vez,
las canas que habían aparecido en los últimos días, la postura erguida a pesar del cansancio, la mujer que había enterrado a un marido, criado sola a 2 hijos y nunca se había dejado abatir. Si no encuentras otra solución el lunes, solicitaré el divorcio. Ya no puedo vivir en una familia donde mi opinión no tiene valor. En 12 años de matrimonio, Inesa nunca había dado ultimátums, nunca había amenazado. Vitaly la miró fijamente atónito mientras Vera rompía a llorar, hundiendo el rostro en la partitura. Mami, es culpa mía y de Barsik, sollozó. Por nuestra culpa estás luchando. Inesa la atrajo hacia ella abrazándola con fuerza, como si pudiera protegerla de todo el caos del mundo. No, mi sol. Nadie tiene la culpa. A veces los adultos simplemente no pueden entenderse entre sí. Pero ella misma lo sabía, la familia estaba al borde del abismo. Un paso en falso más y todo se vendría abajo. Ruslan permaneció en la puerta, más encorvado que de costumbre. Vitaly de repente se dio cuenta de que el niño había crecido, no solo en altura, sino también en presencia, sin que él se diera cuenta. Y cuando su hijo lo llamó por primera vez en años, no papá, sino Vitaly Borisovich, la palabra resonó como un cuchillo. Me voy a mudar. Alquilo una habitación, consigo un trabajo. Simplemente no destruyas a la familia. Vitaly abrió la boca para responder, pero el teléfono volvió a vibrar. Esta vez fue la enfermera de turno. Tu madre se cayó hoy en el pasillo. Nada grave, pero está muy conmocionada. Pidió transmitir que si está causando discordia en la familia, preferiría ir a un asilo de ancianos. Vitaly cerró los ojos como si le hubieran dado un puñetazo. Raisa Pavlovna nunca pidió ayuda directamente, siempre mediante insinuaciones y culpas indirectas. Pero él lo sabía, para ella, un asilo era peor que la muerte. Esa amenaza velada fue un grito de desesperación. Dile que la recogeremos pronto, respondió, y se hundió en la silla, sintiendo que sus piernas se debilitaban. Inesa lo observó y a través de la ira, el cansancio y la decepción, floreció una pizca de compasión. Conocía demasiado a Vitaly como para no reconocer su agonía. El tiempo se acaba, dijo secamente. El lunes le dan el alta a tu madre y yo tengo una fecha límite en el trabajo. El miércoles, competición de Vera. El jueves, defensa de la monografía de Ruslan. Y el viernes, si Raisa Pavlovna no tiene a dónde ir, será trasladada al asilo. Vitaly enderezó la espalda. Algo en él había cambiado, una chispa de determinación, tal vez, o simplemente el instinto de un ingeniero acostumbrado a resolver problemas. Tenemos 2 días para encontrar una solución, declaró. Proponer ideas. Y así se reunieron alrededor de la mesa como en un consejo de guerra, Ruslan con el cuaderno, Vera con un cuaderno y lápices de colores para anotar sugerencias en los dibujos, Inesa con la calculadora. Los planes empezaron a surgir, uno tras otro. Contrata a un cuidador profesional, sugirió Ruslan, ya haciendo cuentas. 70.000 rublos al mes, casi la mitad de nuestro presupuesto. Al escuchar la palabra asilo, Vitaly negó con la cabeza con firmeza, rechazando categóricamente la idea. Alojamiento temporal en casa, propuso alguien, pero todos intercambiaron miradas, sabiendo que el temporal podría durar indefinidamente. Se discutían opciones, se analizaban caminos, cuando un sonido agudo y estridente cortó el aire, una cuerda de piano se rompió con un crujido agudo. Vera, que intentaba tocar, se quedó paralizada con los dedos sobre las teclas. El instrumento tan resistente durante décadas, no había resistido la tensión de los últimos días. El sonido resonó como un disparo y la niña se acurrucó llorando junto al banco. Ni siquiera la música quiere quedarse conmigo, pensó, mientras algo se rompía no solo en el interior del piano, sino también en el ambiente de la casa. Se miraron y cada rostro mostraba la misma desesperación. Fue entonces cuando Vitaly, inesperadamente, rompió el silencio. Mañana vamos a visitar a mamá. Diremos la verdad sobre nuestra situación. Quizás juntos encontremos una salida. Inesa asintió. No fue una solución, pero fue un paso. Un paso necesario. Esa noche, cuando todos se retiraron a sus habitaciones, ella abrió el armario y sacó una pequeña maleta. Empezó a guardar lo imprescindible, ropa interior, documentos, cepillo de dientes. No por chantaje ni por amenaza, sino porque a veces hay que estar preparado para cualquier cosa.
Mañana podría traer respuestas o más preguntas. El hospital Sklifosovsky los recibió con su característico olor a desinfectante y el silencio opresivo de una mañana de domingo. Recorrieron el largo pasillo, Vitaly al frente con pasos apresurados, detrás, Inesa, de la mano de Vera, que parecía haberse encogido de miedo. Ruslan cerró la fila, más encorvado que de costumbre, como si llevara un peso invisible. Cada uno inmerso en sus propios pensamientos, nadie notó la mirada que intercambiaron la enfermera de turno y la asistente al verlos acercarse. ¿Estás aquí por Raisa Pavlovna Belova? Llamó la enfermera, justo cuando pasaban por la estación. Vitaly se volvió y asintió. Fue trasladada a la UCI. Tuvo una crisis hipertensiva durante la noche. Las palabras salieron con calma y profesionalidad, y fue exactamente esta frialdad lo que heló la sangre de todos. Tercer piso, unidad de cuidados intensivos. Inesa sintió un hormigueo en los dedos. Vera le apretó la mano con fuerza. Ruslan se detuvo como si se hubiera topado con una pared invisible. Solo Vitaly salió corriendo sin esperar el resto de la explicación, porque sabía, por su experiencia en los hospitales, que no se va a la UCI sin motivos serios. Lo que siguió fue un torbellino, el corazón latiendo en los oídos, el ascensor que parecía no llegar nunca, fragmentos de conversaciones con los médicos, estado crítico, complicaciones de la edad, estamos haciendo todo lo que podemos. Y luego el breve permiso, pueden entrar, pero solo uno a la vez. Vitaly fue el primero. Inesa vio su espalda rígida, tensa como la cuerda de un arco a punto de dispararse. Cuando se fue, las lágrimas corrían por su rostro, algo que ella nunca había visto antes. Ni siquiera en el funeral de su padre se había permitido tal vulnerabilidad. Ella está consciente, dijo con voz ronca. ¿Estás hablando? Inesa entró en la sala y se encontró inmersa en un mundo de cables, monitores y pitidos monótonos. En el centro de esa maraña tecnológica, Raisa Pavlovna yacía frágil, irreconocible, el rostro hundido, la máscara de oxígeno, los catéteres adheridos a la fina piel de sus brazos. Algo dentro de Inesa se rompió. Todo el dolor, todas las acusaciones, todos los años de tensión entre ellos, todo se disolvió ante la fragilidad de la vida. Se sentó junto a la cama y tomó la mano de su suegra con cuidado, temiendo que se le saliera un tubo. Perdóneme, susurró Raisa Pavlovna con la voz temblorosa. Fui egoísta. Por supuesto que la llevaremos a casa, respondió Inesa, mientras las lágrimas caían incontrolablemente. El viejo maestro le estrechó débilmente la mano y levantó la máscara de oxígeno. Hijos míos, lo escuché todo, dijo con la claridad de quien lleva 40 años enseñando. No quiero ser la causa de peleas entre ustedes. Será mejor que vaya a un asilo. Mami, no. Vitaly avanzó hasta la cabecera de la cama, olvidándose de la regla de uno a la vez. Encontraremos la manera. Vera se deslizó entre los adultos y se presionó contra las barandillas de la cama, con los ojos muy abiertos por el miedo. Abuela, no te mueras, suplicó. Te daré mi habitación y no dejaré que Barsik vuelva a subir a tu cama, lo juro. Ruslan se quedó torpemente en la puerta, sin saber qué hacer con sus largas extremidades. Siempre se había sentido fuera de lugar en los hospitales, pero ahora quedar fuera sería una traición. Vitaly se arrodilló junto a la cama y le temblaban los hombros. Por primera vez en su vida lloró sin importarle a quién veía. Mami, perdóname, murmuró. Quería lo mejor, pero lo estoy destruyendo todo. Una enfermera entró en la sala, baja, con pelo corto y gris y cálidos ojos marrones. Sin reprenderlos por desobedecer las reglas, simplemente dijo: Raisa Pavlovna necesita descansar. Pero añadió con una sonrisa que transmitía más que palabras: su condición se ha estabilizado. Si todo va bien, en una hora te trasladaremos a una sala habitual. Este es mi ángel de la guarda, dijo Raisa Pavlovna, repentinamente emocionada, señalando a la enfermera. Lidotechka conoce a mi familia. Lidia Sergeyevna asintió y sonrió con una dulzura que sugería que sabía mucho más sobre ellos de lo que dejaban entrever. Al mediodía, Raisa realmente mejoró. La presión volvió a la normalidad y el médico le permitió dar un breve paseo por el jardín del hospital. El sol de octubre, atravesando las nubes, doraba las hojas amarillentas. Estaban sentadas en un banco, Raisa, envuelta en un chal sobre su bata de hospital, con Vitaly e Inesa a sus lados, los niños, en otro banco cercano.
Fue entonces cuando se acercó Lidia Sergeyevna, ya sin uniforme y con un sencillo vestido azul y un chaleco de punto. Su escala había terminado, pero ella no se había ido. Siéntate con nosotros, Lidia Sergeyevna, invitó Raísa, dando palmaditas en el banco junto a ella. Cuéntales cómo me salvaste. Bueno, Raísa Pavlovna, respondió la enfermera meneando la cabeza, pero aceptando el lugar. No fui yo, fueron los doctores, y tu propia fuerza. Hablaron de la rutina del hospital, del tiempo, de que la juventud ya no es la misma, hasta que la conversación, naturalmente, tomó un cariz personal. Lidia Sergeyevna contó su historia sin dramatismos, como si estuviera relatando un historial médico. Perdí a mi marido en el 93. Infarto. Teníamos 45 años, él estaba en su mejor momento. Apenas habíamos empezado a vivir dignamente, habíamos abierto una cooperativa. Mi hija abandonó la universidad para mantenernos, trabajó como chelnok, vendedora ambulante y luego en oficinas. Se casó tarde a los 30 y a los 35 le diagnosticaron cáncer. Mi nieto se quedó conmigo. Sirvió en el ejército. Murió a los 19 años, en un accidente durante unas maniobras. Habló sin quejas, sin autocompasión, y en esos áridos hechos se reflejó toda una era, la era postsoviética, cuando no solo colapsaron los regímenes y las economías, sino también los destinos humanos. ¿Y dónde vives ahora?, preguntó Inesa, después de un largo silencio. En una choza en Korosiovka. Desde los años 50. Prometieron demolernos y reubicarnos hace 5 años, todavía estamos esperando, dijo con una sonrisa irónica que solo pueden tener quienes han enfrentado el verdadero dolor. Ruslan y Vera intercambiaron miradas. Esa realidad era extraña incluso para sus oídos, su infancia había caído en la década de 2000, relativamente estable. Raísa Pavlovna, que hasta entonces había permanecido callada, de repente se enderezó con ese gesto autoritario que reconocerían generaciones de estudiantes. Lidotechka, dijo con una timidez inusual para una profesora de carrera, ¿y si te mudas a mi casa? Hay espacio y necesito ayuda. Todos se congelaron. Vitali miró a su madre con una expresión que mezclaba sorpresa, alivio y algo más. Algo que parecía esperanza. Lidia Sergeyevna meneó suavemente la cabeza, como si el propio gesto pudiera amortiguar el impacto de aquellas palabras. Su voz, siempre serena, ahora tenía un tono de firmeza que la sorprendió incluso a ella misma. Raísa Pavlovna, esto es demasiado. Apenas nos conocemos. No puedo aceptarlo. Raísa intentó protestar, pero un ataque de tos la interrumpió, cortando el hilo de la conversación. Lidia la sostuvo del brazo ayudándola a levantarse con cuidado. Los dedos de la maestra temblaron levemente como hojas secas al viento. Llevémosla de vuelta a su habitación, dijo Lidia, en voz baja. El sol ya se está poniendo y el aire se está enfriando. Mientras caminaban por el patio del hospital, los pasos arrastrados de Raísa resonaban en el silencio del crepúsculo. Solo cuando estaban casi en la entrada del edificio que Lidia retomó el tema, como si la pausa le hubiera dado el valor de expresar lo que realmente pensaba. Solo tengo formación como enfermera, Raísa Pavlovna. Eres profesor, necesitas paz, no una anciana parlanchina que te moleste. La respuesta llegó inesperadamente, casi explosivamente. Precisamente por eso, exclamó Raísa con una energía que contrastaba con su fragilidad física. Necesito conversación, compañía, no soledad. Lidia se detuvo sorprendida. Los ojos de la otra mujer brillaron con una intensidad que no correspondía a su estado de salud. Piénsalo, Lidotechka. Solo piensa. El camino de regreso se hizo en silencio. Dentro del auto todos se sumergían en sus propios pensamientos, mientras afuera la ciudad desfilaba, iluminada por los faros que cortaban la oscuridad. En el asiento trasero, Vera se había quedado dormida con la cabeza apoyada en el regazo de su madre. Inesa acarició distraídamente el cabello de su hija, mientras calculaba mentalmente cómo explicaría a Korneyev que no podía asumir el proyecto. Todo perdido, una voz oscura martilleaba en la cabeza de Vitali, mientras conducía por la congestionada avenida nocturna. Solo cuando los niños dormían, Inesa rompió el silencio en el cuarto oscuro. Vitali, voy a retirar la solicitud de divorcio. Él se volvió hacia ella. Dos siluetas en las sombras, dos seres que una vez habían prometido estar juntos en la alegría y el dolor.
No, su voz sonó ronca pero firme. Si nuestro amor no puede resistir esta prueba, entonces, ¿qué amor es? Sus dedos encontraron los de ella por primera vez en días, llevándolos a sus labios como lo habían hecho al principio, cuando todo entre ellos era nuevo y lleno de promesas. Casi medianoche sonó el teléfono. Vitali se estremeció y respondió con urgencia. Las llamadas a esa hora nunca traían buenas noticias. Sinok, la voz de Raisa sonaba más emocionada que por la mañana. Pensé toda la noche. Lidia está sola, yo estoy sola. Nos entendemos. Colgó y le contó la noticia a Inesa, quien meneó la cabeza con incredulidad. Pero apenas se conocen. ¿Cómo es posible? Mi madre tiene 73 años, respondió Vitali en voz baja. Cuando tienes más de 70 años, comprendes el valor del tiempo mejor que cuando tenías 30 o 40 años. Algo suave rozó sus pies. Asustados, encendieron la lámpara. Entre ellos, acurrucado como en los viejos tiempos, estaba Barsik. El gato de rayas grises, que había recuperado su territorio, pareció sentir que la tormenta había pasado. Vitali e Inesa intercambiaron una mirada. Por primera vez en esos interminables días, algo parecido a la esperanza brilló en sus ojos. Los animales sienten la tormenta antes de que llegue, pensó Vitali. Pero también son los primeros en saber cuándo ha pasado lo peor. La noche anterior había sido pacífica, casi normal. Inesa, que nunca tomaba café, preparó su té habitual, mientras Vitali, incapaz de funcionar sin su dosis matutina de cafeína, sonreía al escuchar a su madre hablar con tanto entusiasmo. Era una energía que no había visto en ella desde los tiempos en que Raisa Pavlovna dirigía el círculo teatral de la escuela, cuando cada ensayo parecía una pequeña revolución escénica. El teléfono sonó justo cuando el crepúsculo empezaba a oscurecer la ventana. Vitali, absorto en intentar arreglar el mando a distancia del televisor roto, tardó un rato en reconocer la voz de Lidia al otro lado de la línea. Vitali Borisovich, siento molestarte, empezó a decir, vacilante. Estaba pensando, ¿me adelanté? ¿Qué pasa si estoy molestando a tu madre? No tuvo tiempo de responder. Desde el fondo del apartamento resonó la voz firme de Raisa Pavlovna. Lidochka, ¿a quién le susurras allí? ¿Con Vitia? Dame el teléfono. Y luego directamente en el dispositivo con un tono que no admitía respuestas. Hijo, ni se te ocurra confundir la cabeza de esta chica. Lidochka, somos un equipo. Juntos somos más fuertes. Vitali volvió a colgar el teléfono y se echó a reír, una risa genuina, la primera después de tantas semanas de tensión. Sin pensar, acercó a Inesa y la hizo girar por la habitación, como si estuvieran bailando un torpe vals. Te amo, dijo jadeando. Sabías que te amo así, como si no tuvieras nombre. Ella apoyó la cabeza en su hombro como hacía en los primeros meses, cuando todo entre ellos aún estaba al descubierto, y respondió en voz baja. Lo sé. Yo también te conozco. El miércoles llegó como una prueba de resistencia. Vera actuaría en el concurso municipal de pianistas. Pálida, con los labios apretados por el nerviosismo, recorrió la habitación con la mirada en busca de rostros familiares. Inesa había salido temprano del trabajo. Vitali llegó corriendo, todavía con corbata, recién salido de una reunión. Ruslan tamborileó con sus largos dedos sobre su rodilla, como si tocara música invisible. Y entonces Vera los vio. En la tercera fila, sentadas una al lado de la otra, con las manos entrelazadas, estaban Raisa Pavlovna y Lidia Sergeyevna. Ambas elegantes, con la espalda erguida como reinas en una ceremonia. Fue un gesto simbólico y al mismo tiempo, la confirmación de algo que ninguno de ellos se había atrevido a nombrar hasta entonces: eran una familia. No perfecta, no sin fisuras, pero sí una familia que había resistido la prueba. Vera interpretó a Chopin sin un solo error. Sus dedos volaron sobre las teclas, extrayendo notas tan puras que toda la habitación parecía haber contenido la respiración. Cuando anunciaron el resultado, segundo lugar en su categoría, ella no se inmutó. Sabía que la verdadera victoria ya estaba asegurada, por primera vez en meses, el peso en su pecho había desaparecido. Esa noche en el apartamento de los Belov resonaron las risas. La mesa estaba puesta con una piragua de repollo, la favorita de Vera, el té que le encantaba y hasta una botella de champagne que Vitali guardó para una ocasión especial.
Cada uno de ellos sintió esa rara plenitud, cuando no necesitas desear nada ni cambiar nada, simplemente estar allí, en ese momento con aquellos que importan. Mamá, papá, quiero presentarles a alguien. Ruslan, cambiando su peso de un cuerpo a otro, de repente parecía un adolescente, no un ingeniero a punto de graduarse. A su lado, una chica de cabello claro recogido en una sencilla cola de caballo sonrió tímidamente. Sin maquillaje, solo pecas en la nariz respingona y ojos grises, tan claros como el cielo invernal. Hola. Su voz, inesperadamente profunda y aterciopelada, llenó la habitación. Ruslan habló mucho de ti, añadió, mientras Inesa era la primera en acercarse, abrazándola sin ceremonias. Vitali le apretó la mano con más fuerza de lo habitual y Ruslan comprendió, era una señal de aprobación. Pero el verdadero respaldo vendría de Raisa Pavlovna. La vieja maestra examinó a Aliona como si estuviera leyendo un libro abierto, sus ojos escrutadores se detenían en cada detalle. ¿En qué universidad estudias, querida? Defectología, respondió Aliona simplemente. Voy a trabajar con niños especiales. Cierto, asintió Raisa, satisfecha. La obra más importante es sanar las almas de los niños. En los ojos de su abuela, Ruslan vio algo que nunca esperó ver, una aceptación sincera, sin sombra de celos ni reserva. Reconoció a Aliona como una hermana de profesión, alguien que daba, en lugar de simplemente recibir. El último acorde de aquella semana extraordinaria fue la visita de Zinaida. La hermana de Vitali apareció sin previo aviso con una caja de chocolates y mirada culpable. Lo siento, Vitali, murmuró mirando al suelo mientras retorcía el extremo de su chal. Me comporté como una persona egoísta. Nadie esperaba una disculpa de Zinaida, siempre segura de sus motivos, siempre incapaz de admitir errores. Vitali, atónito, le ofreció té. En la mesa, calentándose las manos en la taza, empezó a hablar, como si las palabras se le escaparan sin control. Para mí tampoco es fácil. Kristinka quiere vivir con su padre. Dice que allí hay más oportunidades. Le encontró unas prácticas en Alemania. Y yo cuando pienso en estar sola. Su voz temblaba. Por eso se desquitaba con todos. Inesa la miró y por primera vez no vio una rival, sino simplemente una mujer temerosa del mismo vacío que todos los demás temían. Como todos nosotros, dijo tocando ligeramente el brazo de Zinaida. No te preocupes. Nos damos la vuelta. Fue entonces cuando Barsik entró en la cocina, arrastrando los pies con elegancia felina. Cuando vio al extraño, arqueó la espalda, pero no salió corriendo. Luego, como si tomara una decisión, saltó al regazo de Zinaida. Mira eso, se rió sorprendida, acariciando las rayas grises. Siempre he sido alérgico a los gatos. Siempre. Pero ahora, nada. Vitali e Inesa intercambiaron una mirada. No hacía falta ser psicólogo para entenderlo, ni Raisa ni Zinaida tenían alergias. Lo que había era miedo, a lo desconocido, a lo nuevo, a lo que podría desestabilizar sus vidas. Y ahora ese miedo disminuyó, dejando espacio para algo diferente. Una vida sin garantías, sin red de seguridad, pero con esperanza. Y quién sabe, incluso con felicidad. La vida le había enseñado a Raisa Pavlovna a no descartar lo que aún podía arreglarse. En aquellos días Vitali se encontraba a menudo pensando en lo mucho que habían perdido por su terquedad y por no saber escucharse el uno al otro. Mientras hurgaba en los estantes del armario, su voz resonó por el pasillo. Inesa, ¿has visto mi camisa azul? ¿El que dices coincide con mis ojos? Y llévate también la corbata color burdeos, la que te regalé la pasada Nochevieja, respondió ella desde la cocina, sin quitar la vista de la fuente de Olivier que estaba preparando. Él sonrió. Era curioso cómo después de tantos años, se conocían hasta el más mínimo detalle, desde gestos casi imperceptibles hasta las manías más absurdas, y sin embargo, casi todo se había desmoronado por pura tontería. A las 7 de la noche el apartamento de Raisa Pavlovna se llenó de voces, risas y tintineo de cubiertos. Alrededor de la mesa festiva estaban todos reunidos, Vitali e Inesa, rejuvenecidos, como si el amor entre ellos hubiera renacido de las cenizas. Ruslan Solioni, de la mano de Aliona, intercambia miradas llenas de ese tímido cariño que solo los jóvenes amantes pueden tener. Vera, que en pocos meses había crecido no solo en altura, sino en una madurez que no correspondía a su edad. Incluso Zinaida y su hija Cristina,
que pospusieron su viaje para quedarse, una concesión inesperada de la mujer que siempre parecía dispuesta a partir. Y por supuesto las anfitrionas, Raísa Pavlovna y Lidia Sergeevna, que recibieron a los invitados con la hospitalidad exagerada de dos abuelas que finalmente volvieron a ver el salón lleno. La mesa crujía bajo el peso de los platos, ensaladas con mayonesa casera, colodets revoloteantes, pirojki dorados, pollo relleno de nueces y albaricoques. La abundancia les trajo recuerdos de la infancia, de los años 90, cuando soñaban con una cena como esta, y del presente, cuando la comida ya no era un lujo, sino un gesto de cariño. Vitali levantó su copa de vino espumoso, dispuesto a brindar, pero Raísa Pavlovna levantó la mano y lo detuvo con un gesto que todavía transmitía la autoridad de 40 años en el aula. Permíteme, Vitenka, dijo poniéndose de pie con la postura erguida de quien está a punto de dar una lección importante. Su voz, normalmente firme, ahora sonaba suave, casi íntima, como si las palabras vinieran directamente del corazón. La enfermedad me enseñó algo esencial, comenzó, mirando a cada uno de los presentes. Toda mi vida pensé que la familia eran lazos de sangre, un apellido común, 4 paredes divididas. Pero entendí que la familia es otra cosa. Hizo una pausa, como sopesando cada sílaba. La familia es la que se queda cuando todo se desmorona. Los que te aceptan con tus defectos, tus peculiaridades, tus cicatrices. Inesa, con los ojos húmedos, se levantó y se acercó a su suegra. 12 años de matrimonio, y era la primera vez que se abrazaban así, sin reservas, sin sombra de rencor. Raísa Pavlovna, perdóname por mi egoísmo, susurró con la voz entrecortada. Tenía tanto miedo de perder a mi familia que casi te pierdo. Vitali, tratando de ocultar su emoción, se aclaró la garganta. Mamá, gracias por enseñarnos lo que realmente importa. Un silencio amoroso se apoderó de la habitación, roto solo por un ronroneo. Barsik, superando sus últimos miedos, saltó al regazo de Raísa Pavlovna y se hizo un ovillo como un ovillo de lana. El gesto simbólico, un gato antes temido que ahora busca afecto, hizo reír a todos entre lágrimas. Nosotros también tenemos algo nuevo, anunció Ruslan, levantándose y apretando con más fuerza la mano de Aliona. Casémonos. En el verano, después de graduarse. La joven, sonrojada por la verdadera emoción, no sonrojarse, confirmó con un tímido movimiento de cabeza. Raísa Pavlovna sacó entonces del bolsillo de su delantal una cajita de terciopelo. Entonces toma esto, Alionuska, dijo entregándole un anillo con una piedra azul pálido. Es el anillo de la familia Belov, que pertenecía a mi suegra. Ahora es tuyo. Aliona miró vacilante el anillo y luego a Ruslan. Después de todo, ella no era la nieta de sangre de Raísa Pavlovna. Pero el viejo maestro no dejó dudas. Tómalo, tómalo. Lo animó con una sonrisa. Este es un símbolo de que eres parte de nuestra familia. De nuestra familia. Ruslan, incrédulo, colocó el anillo en el dedo de su novia. Encajaba perfectamente como si hubiera sido hecho para ella. Yo también tengo novedades, dijo Inesa, queriendo mantener la energía festiva. Me ofrecieron el puesto de director financiero. Empiezo el lunes. Y llegué a la final del concurso regional. Estalló Vera sin poder contenerse. Y mi profesora dijo que tengo talento para la composición. Las buenas noticias se multiplicaron. Lidia Sergeevna había ganado un nuevo apartamento en el programa de renovación urbana, pero decidió quedarse con Raísa. Solos es triste, juntos es mejor, mientras los novios ya elaboraban los planes para la ceremonia. Vera soñaba con hacer el examen de ingreso a música y Vitali e Inesa hablaban de comprarse una casa de campo, un lugar donde todos pudieran reunirse en los veranos. ¿Sabes lo que noté? Interrumpió Lidia de repente como si se le acabara de ocurrir una idea. Una verdadera familia no es aquella que no tiene problemas. Ella es la que resuelve los problemas juntos. Las palabras simples pero profundas flotaban en el aire. Afuera, la nieve caía lentamente en copos, mientras las manecillas del reloj marcaban los últimos minutos del viejo año. Dentro del apartamento el olor a pino, mandarinas y canela se mezclaba con la calidez de los corazones. Inesa se paró junto a la ventana, observando el patio cubierto de blanco y los raros transeúntes que aún corrían para cumplir sus promesas de año nuevo. El reflejo de la sala festiva se superpuso al paisaje invernal, creando una imagen casi mágica, Vitali sirviéndote a su madre, Ruslan y Aliona hojeando un viejo álbum de fotografías,
Vera tocando el piano desafinado, que curiosamente sonaba más bonito allí. Lidia distribuye galletas caseras en platos de porcelana. Incluso Zinaida, siempre quisquillosa, se rió de uno de los chistes de su sobrina. A veces, para no perder a la familia, hay que dejar que cambien, pensó Inesa, sintiendo un nudo en la garganta. Esas personas tan diferentes con sus defectos, su terquedad, sus historias, se habían entrelazado en su vida de una manera que nunca había imaginado. Y ahora, no podía entender cómo alguna vez había querido deshacerse de ellos. Las campanas de la torre Spasskaya empezaron a doblar. Vera tocó las primeras notas en el piano y todos la siguieron, algunos cantaban, otros aplaudían al ritmo. Si alguien mirara desde la calle a la ventana del cuarto piso en ese momento, solo vería una escena de felicidad doméstica, el árbol de Navidad titilando, la mesa llena, la gente abrazándose al primer toque de medianoche. Lo que no vería era el viaje que los había llevado hasta allí, los resentimientos superados, los miedos enfrentados, las lágrimas derramadas en soledad. Porque el hogar no son paredes ni techo. El hogar es donde te aman por completo.